Mi nombre es Abner Misael Canté Salazar y hoy quiero compartirles una breve introducción al libro de Joel. Joel, hijo de Petuel. No se conocen muchos detalles de este profeta, además del nombre de su padre. Parece que vivió en Judá y profetizó en Jerusalén. Además, por el tiempo en que profetizó, es llamado entre los que profetizaron en el exilio. Su nombre significa Jehová es Dios. Abdías pudo haber sido un profeta contemporáneo a Joel, ya que profetizó aproximadamente en el año 870 a.C. en el reino de Judá. Algunos comentaristas consideran que pudo haber sido escrito en el año 400. Pero Joel, aunque Joel no fechó su libro, la mayoría de estudiosos se ven obligados a buscar pistas textuales. Por ejemplo, la fecha del libro se apoya en algunas pistas. Por ejemplo, número 1, la falta de alguna mención de poderes mundiales que vinieron a la escena más tarde en la historia, como Asiria, Babilonia o Persia. El hecho que el estilo de Joel es como el de Oseas y Amós en lugar de los profetas posexílicos. Y los paralelos verbales con otros profetas antiguos, por ejemplo, Joel 3.16 con Amós 1.2, Joel 3.18 con Amós 9.13. Una fecha de la última parte del siglo IX a.C. parece ser la más convincente, más o menos entre el 835 y el 796. Se considera que el ministerio de este profeta se sitúa en la época del avivamiento religioso de comienzos del reinado de Joás, y el tiempo en el que, muerto el sacerdote Joiada, el rey se aparta de los caminos del Señor y se volvía, junto con los príncipes de Judá, a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Aunque el profeta no menciona en su libro a ningún personaje específico, es probable que se pueda mencionar al rey Joás como un personaje sobresaliente de esa época. Tiro, Sidón y Filistea habían llevado a cabo incursiones militares frecuentes a Israel. Una gran sequía y una invasión masiva de langostas habían destruido toda cosa verde de la tierra y habían traído una severa devastación económica, dejando el reino del sur débil. Este desastre físico le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios. La plaga de langostas que describe Joel era la mayor que se había visto hasta entonces. Todas las cosechas se perdieron, incluso los sembrados de semillas de la próxima cosecha. El hambre y la sequía azotaban todo el país. La gente y los animales morían de hambre. A los ojos de Joel, tan grande devastación tenía una sola explicación. Se trataba del juicio de Dios. El mensaje de Joel está dirigido principalmente a los líderes de Judá, a quienes el profeta Joel le llama ancianos, y también a los sacerdotes. Probablemente le profetizó al mismo rey Joás. El tema central del libro es el día del Señor. Esta frase aparece 5 veces en el libro. En 1.15, en el 2.1, 2.11, 2.31 y 3.14. Joel habló y escribió debido a 2 desastres naturales recientes y la inminencia de una invasión militar extranjera a Judá. Tenía un propósito triple: reunir al pueblo ante el Señor en una asamblea grande y solemne, exhortar al pueblo a arrepentirse y regresar con humildad al Señor, y registrar la palabra profética de Dios a su pueblo en el día de su sincero arrepentimiento. Un bosquejo de este libro puede ser, en introducción, la presente calamidad de Judá, una devastadora plaga de langostas, el llamado del profeta al arrepentimiento nacional, la situación desesperada de Judá, la inminencia de un juicio aún mayor, un ejército formidable se prepara para marchar contra Judá, el llamado del profeta al arrepentimiento nacional, el futuro día del Señor, promesa profética de restauración, promesa profética de derramamiento del Espíritu Santo, promesa profética de juicio y salvación para las naciones y para Sion. El contenido del libro se divide en 3 secciones. La primera sección, del capítulo 1 y el verso 2 al 20, describe la devastación de Judá cuando una invasión grande de langostas consumió el follaje de viñas, árboles y campos, sometiendo así al pueblo a una gran adversidad. En medio de ese desastre, el profeta Joel llama a los líderes espirituales de Judá para que guiaran al pueblo en el arrepentimiento nacional. Luego se describe la situación desesperada de Judá por los efectos de la plaga, el fuego y la sequía. La segunda sección registra la inminencia de un juicio de Dios aún mayor desde el norte, en forma de, ya sea otra plaga de langostas descrita de manera metafórica como un ejército destructor, o una verdadera invasión militar extranjera. Otra vez el profeta
hacía sonar una alarma espiritual en Sión, llamando a una gran asamblea solemne en la cual los sacerdotes y todo el pueblo buscarían fervorosamente la misericordia de Dios en arrepentimiento, ayuno, intercesión y quebranto verdadero delante de Él. Y la última sección, la tercera, comienza con la declaración de que Dios se apiadó de su pueblo cuando vio su arrepentimiento sincero. El humilde arrepentimiento de Judá y la gran misericordia de Dios fueron la ocasión para las profecías de Joel acerca del futuro, que comprenden promesas de restauración, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad y los juicios y la salvación de Dios en el tiempo del fin. El texto clave del libro de Joel es Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se lo duele del castigo. Este libro se distingue de los demás libros del Antiguo Testamento porque contiene la profecía más profunda del Antiguo Testamento acerca del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo sobre toda la humanidad, profetizando la inauguración de la edad de la iglesia. ¿Qué podemos aprender sobre el carácter de Dios en este libro? Dios es misericordioso, compasivo y paciente, y Dios es perdonador. Dios usa cualquier circunstancia adversa, desastres naturales, problemas económicos, enfermedades, ataques del enemigo, etcétera, para hablar a su pueblo y llamarlo al arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender de lo que Dios espera de nosotros? Que si nos alejamos del Señor, que nos volvamos a Él rasgando nuestros corazones y no nuestros vestidos, y que seamos una voz profética de Dios, revelando su mensaje, llamando al arrepentimiento y extendiendo la esperanza de salvación para ser liberados del día del Señor que vendrá. La venida del Espíritu Santo sobre toda carne, que se cumplió en el día de Pentecostés, es otro tema teológico sobresaliente de este libro. El libro y la profecía de Joel cobran relevancia en este tiempo que estamos viviendo, ya que así como el profeta relaciona e interpreta la plaga de langostas y las catástrofes como el juicio de Dios sobre su pueblo con el propósito de llamarlos al arrepentimiento, de la misma manera hoy, a través de esta pandemia causada por este virus, está llamando a su pueblo a volverse de todo corazón al Señor. ¿Qué decisiones podemos tomar al leer este libro? En primer lugar, recibir el mensaje del profeta Joel como un llamado de Dios, aplicándolo a nuestras vidas y haciendo los cambios que necesitamos hacer. Y en segundo lugar, compartir el mensaje y la profecía de Joel y compartirlo con la iglesia, elaborando una serie de mensajes para que el pueblo también pueda entender lo que Dios está hablando en nuestros días a través de esta pandemia. Que Dios les bendiga.